Nosotros arrancamos el programa de hoy con una nota súper interesante que tiene que ver con todos estos problemas que van surgiendo en los miembros superiores, ¿no? Hablamos con un traumatólogo que forma parte del staff de Clínica Mayo, pero particularmente es el jefe del servicio de traumatología, que integran unos 20 profesionales con sus subespecialidades. Y nosotros te vamos a contar en esta nota con Juan Manuel Herrera, que es el jefe de servicio de Clínica Mayo, las patologías más comunes de los miembros superiores y sobre todo qué pasa si usamos demasiado el celular, la computadora, cuáles son las lesiones que podemos tener y cuáles son las más frecuentes aquí en esta nota. Estamos con Juan Manuel Herrera visitando su consultorio porque vamos a hablar acerca de patologías muy comunes en los miembros superiores. ¿Qué tal? Un gusto, Juan Manuel. Gracias, Daniela. Bueno, para conocer un poquito, ¿cuáles son las patologías más frecuentes del miembro superior? Mira, más o menos para globalizar un poco en lo que es patología en miembro superior, nosotros las patologías más frecuentes son las traumáticas. Ahí entra el grupo de fracturas, lesiones de ligamento como esguinces o ruptura de ligamento y algunas lesiones o rupturas tendinosas también. Además de las traumáticas tenemos otros grupos como ser patologías degenerativas, que son las artritis reumatoidea, las artritis ya hablando de patologías inflamatorias también, y después tenemos un grupo de patologías infecciosas, patologías tumorales, ¿bien? Pero lo más frecuente es la traumática. Y después tenemos patologías muy frecuentes de la mano y específicas de la mano, como patologías específicas como el síndrome de túnel carpiano, o los dedos del resorte, o algo bien puntual que vemos mucho en los especialistas de mano. ¿El síndrome de túnel carpiano tiene algún motivo en especial por el cual aparece y cómo es el tratamiento? En general, lo que es el síndrome de túnel carpiano es una patología de lo que son los nervios periféricos, es una patología en la cual se comprime un nervio en la mano. Sí se da mayormente en mujeres, no implica eso que sean los hombres, se da en mujeres de mayores de 30, con algunas patologías de base como ser el hipotiroidismo, diabetes o algún tipo de artritis reumatoidea también, que lo que hacen es potenciar que aparezca el túnel carpiano, y en general lo que se da es una compresión en el nervio se comprime, y justamente un nervio que se llama mediano porque pasa por el medio de la mano, y los pacientes sienten como una especie de hormigueo al principio, y según el grado de compresión o el tiempo de esa compresión son la aparición de los síntomas. Los síntomas van de síntomas muy agudos de mucho dolor hasta atrofias de los músculos de la mano. Y para darte una idea, el nervio lo que hace es llevar fibras del dolor, ¿bien? Y a su vez también llevar la sensibilidad de la mano y la motricidad, ¿bien? Sí, por ejemplo, es en esta parte de la mano, ¿en qué parte está localizado Justo que sería en la el parte dolor? palmar de la muñeca, aquí, el dolor, y se va hacia los 3 primeros dedos y parte del cuarto dedo. ¿Puede este dolor afectar el agarre de la mano, digamos, el manejo en la vida cotidiana? Por lo general el paciente consulta no solamente por dolor, sino porque se le empiezan a caer cosas de la mano, porque no tiene esa motricidad fina de la pinza o el agarre, como decís vos también, normal, ¿bien? Y algo que se ha escuchado, se ha empezado a leer, es algunos problemas que genera el uso del celular y tal vez de las tecnologías en sí, algunas lesiones en la mano puede generar. Y lesiones sí, o sea, el uso del celular o el uso de cualquier instrumento que se lo manipule de forma constante. No te olvides que hoy en día pasan todo el tiempo con el celular o delante de una computadora, entonces es muy importante la ergonomía, o sea, saber manejar la fuerza de la mano y saber manejar los momentos de descanso también. Y eso produce patologías muy leves como tendinitis, hasta cuando se cronifica mucho, produce desgastes articulares que pueden llevar como una artrosis precoz, sobre todo del pulgar, que es con lo que manipulamos eso. Nosotros tal vez no nos damos una idea de lo que puede ser no contar con esta habilidad, ¿no? Con el pulgar, con movimiento y con poder manejar la mano, ¿no? Hasta que no padecemos alguna patología, uno no se imagina tal vez cuán importante y necesario es. Es recontra importante, y en realidad todo desde uno, por eso dice,
sos especialista en miembro superior, tenés que conocer desde el hombro, codo, muñeca, mano, porque todo confluye a la mano. Todo movimiento del hombro se produce para que la mano se ubique en el espacio diferente. El codo para que la mano se lleve la comida a la boca, peinarse, y la mano en sí, y el pulgar sobre todo, tiene una función importantísima. Y cuando decías esto de que si uno no trata una tendinitis, que podría ser un dolor moderado, Sí. tal vez por el mal uso o demasiado uso de las tecnologías, esto se puede cronificar y se puede convertirse en otra patología que sea mucho más difícil de tratar o de abordar. En realidad, las tendinitis, el paciente mismo siente el dolor, entonces por ahí frena o por ahí consulta cuando se hacen unas tendinitis crónicas. Así como te comentaba el atrapamiento del nervio, también hay atrapamiento de tendón en la mano por movimientos de fricción. El tendón empieza a friccionar, se llena de líquido, está cubierto con una capa que se llama sinovitis y eso produce algunas patologías que hasta son de tratamiento de conservador a tratamiento quirúrgico. ¿Qué puede producir, por ejemplo? Se puede producir como sintomatología dolor sobre todo, y la pérdida de fuerza. Y en cuanto a patología, ¿qué produce, digamos, para tratamiento? Las patologías son, por ejemplo, desde una tendinitis, que es una inflamación, hasta una patología que se llama enfermedad de Kerbein, que es cuando el paciente ni siquiera puede mover el pulgar por el dolor y hay que liberarlo quirúrgicamente. Tiene que operarse. Sí, sí. Pero, a ver, más que las tendinitis que tienen resolución, que queden claro que hay otras patologías en las cuales lleva a un desgaste crónico de las articulaciones, no de los tendones, sino de la articulación del cartílago. Empieza a friccionar tanto que hay como una artrosis precoz y un desgaste en pacientes cada vez más jóvenes. Hay determinados trabajos que también pueden provocar ese tipo de desgaste en las articulaciones, por ejemplo, del hombro, que también cuando se descubren a veces en personas mayores cuesta, el tratamiento cuesta más, digamos, porque a veces no siempre se pueden operar ya cuando la persona es muy grande. Totalmente. O sea, lo que sería la patología del hombro, justamente de fricciones de tendones, es lo que se produce el manguito rotador con ruptura de los tendones del hombro. Hay veces que el paciente consulta en la parte aguda, en la cual tiene algún tipo de tratamiento, en el cual se puede reconstruir los tendones, y hay veces que es crónico, en el cual el tendón está tan retraído que ya es irreconstruible y ya necesita otros tratamientos, como ser una prótesis. O cuando no se puede operar, algún tratamiento paliativo dirigido al dolor, con rehabilitación, fisioterapia. Y, digamos, las lesiones en los miembros superiores son mucho más frecuentes de lo que uno se imagina en traumatología, porque por ahí uno lo tiene al tema de la traumatología como que son lesiones en las rodillas, en los tobillos, y no se imagina todo el mundo de cosas que pasan en los miembros superiores, ¿no? Totalmente, sí. Así es. Lo que pasa es que en los miembros superiores se dan muchas patologías, principalmente laborales, por el tema de manipular algunas maquinarias y todo, muchas patologías deportivas también, y también lo que son accidentes domésticos, caseros, caídas, mucha patología traumática de mano. Justamente me hablabas de accidentes laborales y estaba recordando una nota que te hicieron hace un tiempo atrás, a vos y un equipo médico, sí, donde básicamente tuvieron que pegar un brazo de una persona joven que había perdido o casi, sí, perdido este miembro, que, sí, estaba unido solamente por los nervios. Sí, por un nervio y piel se reconstruyó absolutamente todo, pero eso gracias a lo que es un trabajo en equipo. Justo con ese paciente el sistema funcionó muy bien porque desde la empresa hicieron muy bien su trabajo de hacer las maniobras básicas de compresión para que el paciente no entre en shock. El traslado fue muy rápido y el ingreso a quirófano también, en el cual en 2 horas, en 2 horas del accidente hasta el sanatorio, hasta el quirófano, comenzamos a operar al paciente. Hubieron 2 equipos, un excelente equipo de cirugía vascular, los traumatólogos de miembro superior, y bueno, y hoy el paciente, o sea, en primera instancia era recuperar el miembro, o sea, que no pierda el brazo, porque encima un paciente joven, en esa época tenía 19 años,
¿Y cómo lo había perdido? Por un auto, un elevador. Sí, un auto elevador contra una viga, se había lo había enganchado el apretado, brazo. claro. Sí, Casi sí. perdía su brazo. Totalmente perdido, sí. Lo bueno, como te decía, es que no solamente pudimos recuperar el brazo, sino la funcionalidad del brazo, en el cual hoy ya trabaja normalmente. O sea, agradecido de por vida, en una segunda oportunidad, sí, básicamente. Sí. Aparte ya son esos pacientes que pasan a ser, ya creas mucha amistad, ¿me entendés? Porque ya te visitan por pasar y... Claro, pero es tremendo la cirugía que hicieron, digamos. Sí, tremendo de reconstruir totalmente todo para que quede pegado de nuevo y vuelva a funcionar. No es lo frecuente, como te digo. Se puede dar esos casos, se puede dar una vez cada 2 años. Entonces. Juan Manuel, contanos un poquito cómo funciona el servicio de traumatología de Clínica Mayo, que tenemos entendido que hay referentes para cada especialidad dentro de la traumatología. Exactamente, es un grupo de más de 20 traumatólogos. Ahí dividimos lo que son guardia activa de 24 horas con traumatólogos certificados, y tenemos consultorios en el cual se dividen sectores: sector de miembro superior, sector de columna, cadera, rodilla, tobillo y pie. Hay 2 especies de trauma en general que reciben pacientes. Aquí hay mucho accidente en moto, entonces reciben esos accidentes de tipo fracturas expuestas de tibia, de peroné, de fémur, ¿bien? Y lo bueno es que pueden tener un servicio integral, en el sentido que pueden entrar tal vez con una fractura en un lado, pero si necesitan después la intervención quirúrgica o una operación, tienen especialistas de manos, especialistas de pies, de rodillas. Sí, lo mismo hay traumatólogos generales también de guardia que avisan en el momento al equipo. Así que está ¿Hace todo bien cuánto se coordinado. formó este servicio en el que estás a cargo vos, ¿no? de traumatología? El servicio está formado hace muchos años ya, pero hace un año que yo trabajo en lo que es en Clínica Mayo. Y coordinar un poquito. Y hace unos meses exactamente que empecé a coordinar. ¿Dónde están funcionando la guardia? ¿Dónde funcionan los consultorios para que la gente conozca este servicio, ¿no? La guardia funciona en la misma clínica, que es en la calle 9 de Julio 279, y lo que son los consultorios externos sobre la calle San Lorenzo 449. Perfecto. Bueno, Juan Manuel, te agradezco muchísimo tu tiempo, un gusto visitarte. Igualmente. Bueno, el equipo que integraba en ese momento el doctor Juan Manuel Herrera, lo contaba en esta nota, logró reconstruir un brazo, ¿no? En un accidente, un paciente había perdido prácticamente el brazo, que estaba solamente pegado por un poco de piel y los nervios, y lograron reconstruirlo. Algo impresionante que nos contaba acá en esta interesante nota, ¿no? Y claro, hay que decir también que uno no deja de sorprenderse con este tipo de cosas, de las reconstrucciones que hacen los médicos. Me pasaba hace unas semanas, veía de un caso que en Corea le terminaron trasplantando y reconstruyendo el rostro a una persona que había sido mordida por un perro. Y digo, todo este tipo de cosas no deja de sorprendernos, pero también de maravillarnos a la vez, porque es increíble las cosas que se pueden llegar a hacer, y esto se hace en Tucumán. Exactamente. Bueno, todo lo que es prótesis en la muñeca, en el pulgar, todo ya se está empezando a usar en nuestro país y llegando de a poco a la provincia de Tucumán. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más aquí en Ventana a la Ciencia.